Manuel Antonio Canales Sarabia, de 24 años, provocó un accidente de tránsito tras impactar con un pick-up y un bus de la ruta 306. El incidente ocurrió en el kilómetro 145 de la ruta militar, en Santa Anita, El Divisadero, Morazán Sur. Tras realizarle la prueba de alcotest, registró 184 grados de alcohol. Será remitido por conducción temeraria de vehículo automotor. En más noticias recientes que están sucediendo ahora y que mañana aún saldrán en las noticias, pero que nos encargamos que tú estés informado en su debido momento. Gracias a la transmisión de este canal Tendencia Mundial, recuerda suscribirte para que estés bien informado y comparte esta noticia. Manuel Antonio Canales Sarabia, de 24 años, provocó un accidente de tránsito tras impactar con un pick-up y un bus de la ruta 306. El incidente ocurrió en el kilómetro 145 de la ruta militar, en Santa Anita, El Divisadero, Morazán Sur. Tras realizarle la prueba de alcotest, registró 184 grados de alcohol. Será remitido por conducción temeraria de vehículo automotor. Ahora el ejemplo de un país seguro está recorriendo el mundo entero. Si te gustó esta información, regálame un like y suscríbete al canal. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. Bueno, ¿cómo se puede analizar esta propuesta precisamente del presidente Nayib Bukele, esta propuesta formal de canje de venezolanos deportados por presos políticos y que obviamente cuestionan al presidente Nicolás Maduro? Sí, bueno, este tema ha tomado como mucho revuelo, ¿verdad? No solo en El Salvador, sino a nivel internacional, un poco por, la buena fe, digamos, o buena voluntad que está mostrando el presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Esto también como respuesta a la crítica que ha tenido por parte del gobierno venezolano, específicamente por parte del presidente Nicolás Maduro, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, de alguna manera el presidente Bukele ha creado, digamos, una estrategia, ¿verdad?, que pueda, pues, de alguna manera aliviar, digamos, el descontento que tiene el presidente Maduro, ¿verdad?, por el traslado de las personas que formaban parte o forman parte del Tren de Aragua, ¿verdad?, que fueron trasladados a la cárcel del Secot recientemente, ¿verdad? Esto bajo, digamos, el acuerdo en temas de seguridad, en materia de seguridad que mantiene con Estados Unidos, ¿verdad? Y pues teniendo esto, ¿verdad?, ha creado, digamos, la molestia por parte del gobierno de Venezuela. Y el presidente Bukele, ¿verdad?, ha mostrado, digamos, como esa buena voluntad para poder hacer, digamos, un canje o un intercambio, ¿verdad?, en donde presos políticos que han permanecido durante mucho tiempo, inclusive años, en Venezuela, ¿verdad?, puedan ser liberados y varios integrantes, o si no es que todos los integrantes que fueron trasladados al SECOT, puedan ser trasladados a Venezuela, ¿verdad? Entonces, esto ha creado de alguna manera revuelo, ¿verdad?, no solo en El Salvador, sino a nivel internacional, porque, pues, de alguna manera, ¿verdad?, se está... al principio, ¿verdad?, de alguna manera una propuesta únicamente vía Twitter, ¿verdad?, como que es de alguna manera el medio, digamos, como más fuerte que el presidente Nayib Bukele maneja, ¿verdad?, hoy por hoy, digamos, en los temas de diplomacia, ¿verdad?, es, digamos, la diplomacia moderna tiene nuevos mecanismos de comunicación, ¿verdad?, nuevos medios de comunicación, y ya oficialmente, ¿verdad?, lo ha hecho a través de la Cancillería, ¿verdad?, por los medios oficiales, porque Claro. mucho se hablaba que no estaba haciendo por medios oficiales, sin embargo, esa propuesta ya se realizó por medios oficiales. Bueno, y precisamente para darle más contexto a los salvadoreños, quiero presentarles precisamente lo que el presidente Nayib Bukele decía. Señor Nicolás Maduro, usted declaró ayer que no aceptará nuestra propuesta de intercambio de prisioneros. Sin embargo, su negativa carece de coherencia. Usted mismo ha realizado este tipo de intercambios en el pasado. Incluso llegó a liberar a 30 presos políticos a cambio de un solo, Alex Saab, uno de sus más cercanos colaboradores, dice el presidente, acusado de participar en delitos graves y crímenes contra el pueblo venezolano. Y aquí el presidente cuestiona, ¿le pareció justo un intercambio de 30 por 1, pero rechaza ahora una propuesta equitativa de 1 por 1?
Y vuelve a preguntar nuevamente el presidente, ¿no fue usted quien afirmó que haría todo lo que fuera necesario para otorgar la liberación de los venezolanos detenidos en El Salvador? Y por si fuera poco, vuelve a preguntar el presidente, ¿quiere decir entonces que estaba mintiendo? Y vuelve a preguntar, ¿fue un simple espectáculo mediático la percepción en Miraflores a los familiares de los detenidos? Pregunta el presidente. Le reitero, dice el mandatario, nuestra propuesta, esta vez anexando la documentación formal enviada a su Cancillería. Y ahí precisamente el presidente Bukele anexa esto, que termina diciendo: quedo a la espera de su respuesta y espero que el pueblo venezolano y el mundo entero puedan ver con claridad si aún les queda alguna duda, quién es usted en realidad. Y ahí lo está precisamente anexando este documento de parte de la Cancillería salvadoreña a Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Esto, tal como lo dice el presidente, también manda un mensaje al mundo entero. Desde su punto de vista, Raiza, ¿qué mensaje está mandando esto a la comunidad, no a la comunidad internacional, al mundo entero, obviamente, este planteamiento que hace el presidente Bukele? Porque cuestionó y hizo preguntas sumamente puntuales que obviamente dejan muchísimo análisis, dejan muchas preguntas sin respuestas, obviamente, a la hora que el presidente plantea este tipo de situación, respuestas por parte de Venezuela, obviamente. Totalmente, ¿verdad? Esto mucho también tiene que ver, digamos, con el derecho internacional, ¿verdad? Hablando un poco de este canje o intercambio que se intenta realizar, ¿verdad? Que el presidente Nayib Bukele está proponiendo, ¿verdad? Para, pues, de alguna manera mermar, digamos, el malestar que el presidente Maduro tiene por el traslado de estos reos al SECOT, ¿verdad? Sin embargo, también se había criticado, ¿verdad? El hecho que no estaba haciendo, digamos, por los medios oficiales, ya se realizó, ¿verdad? De Cancillería a Cancillería, como debe de ser, ¿verdad? Y pues a raíz de esto también ya surgieron declaraciones por parte del gobierno de Venezuela, ¿verdad? Un poco, digamos, como en contra, digamos, no estando de acuerdo con esta propuesta. Sin embargo, ¿verdad? Ya lo mencionaba el presidente Bukele, anteriormente sí se ha realizado, ¿verdad? Es decir, no sería la primera vez que el Estado venezolano realizar este tipo de intercambios, ¿verdad? Digamos, en beneficio de cierta parte de la población y no sería nada nuevo. Sin embargo, ¿verdad? No existe, por lo que se ha visto, como esa voluntad política, digamos, de querer hacerlo o por querer liberar a esos presos políticos, ¿verdad? Que muchos de ellos están ahí, mucho por estar, digamos, como en contra del régimen que se maneja en Venezuela, ¿verdad? Entonces el presidente ha sido como muy claro, el presidente Bukele, ¿verdad? Ha de alguna manera intentado, pues yo creo que un poco, ¿verdad? Destapar un poco esas mentiras, digamos, o un poco el discurso, ¿verdad? Que el presidente Maduro ha manejado. Sin embargo, ahora que ya tiene una propuesta concreta, no, digamos, no tiene esa voluntad de poder realizarlo, ¿verdad? Entonces creo que es un poco el presidente Bukele, ¿verdad? Mucho lo que lo ha caracterizado también al momento de hacer política, ¿verdad? Y sobre todo entre otros estados, ¿verdad? Entre iguales, digamos, o entre pares, es el hecho de poder, digamos, mostrar la voluntad que el presidente de El Salvador tiene, el Estado de El Salvador tiene como tal. Sin embargo, no es el mismo caso por parte de Venezuela, es decir, esa reciprocidad no se está viendo por parte de Venezuela. Hay muchos analistas con los que hemos tenido la oportunidad, de hecho, de conversar de este tema, concuerdan, y no sé si usted también, Raiza, en que el presidente Nayib Bukele le ha quitado la máscara al presidente Nicolás Maduro y ha sacado la verdad a la luz, o sea, ha sacado la verdad a la luz en Venezuela y de lo que está pasando. Totalmente, en varias ocasiones, ¿verdad? Ya han tocado, digamos, varios temas y sobre todo en materia de seguridad, ¿verdad? Es bien sabido, ¿verdad? Que por hoy el presidente Bukele es un referente no solo en El Salvador, es decir, no solo en la región, sino es un referente internacional, es un actor clave y puntual para el tema de combatir, digamos, el crimen organizado, y no solo el crimen organizado en El Salvador, sino también el crimen organizado transnacional, ¿verdad? Entonces el presidente Bukele, ¿verdad? Ha mostrado, digamos, como bien lo mencionas, ¿verdad? Pues desenmascarado un poco, ¿verdad? El discurso que se maneja en el gobierno actual de Venezuela, ¿verdad? Es decir, hablan mucho, digamos, pero al momento de querer encontrar soluciones viables, ¿verdad? No están, digamos, favoreciendo, digamos, a esa minoría de la población, ¿verdad? Claro, de este modelo del presidente Nayib Bukele, el modelo Bukele, que se mantiene, por supuesto, como un ejemplo exitoso y en la mira global de muchos países que dicen: vamos a implementarlo. Y Raiza, estamos viendo también
cómo cada día más el modelo del presidente Nayib Bukele, el modelo de seguridad del presidente Nayib Bukele se ha consolidado como un referente global, como un referente mundial y continúa de hecho captando la atención de muchos países que de pronto no conocían El Salvador y no conocían el presidente Nayib Bukele y no conocían de hecho el modelo de seguridad del presidente. Y a la hora de ver, de analizar, de ver cómo ha sido el antes y el después de El Salvador, se convencen obviamente que es un modelo exitoso. ¿Cuál es el análisis o cómo ve esta línea de tiempo, Raiza, del modelo de seguridad del presidente Bukele? Es decir, sabemos de dónde hemos venido, sabemos dónde estamos y sabemos hacia dónde vamos. ¿En qué línea de tiempo estamos? Sí, bueno, el presidente Nayib Bukele, ¿verdad?, está iniciando, digamos, su segundo mandato, ¿verdad? Esto también es, digamos, respuesta clara a que, pues, en su primer periodo presidencial, ¿verdad?, el presidente Nayib Bukele, uno de sus bases, digamos, o uno de sus principales pues no promesa de campaña, sino que uno de ejes de trabajo, ¿verdad?, era el tema de la seguridad, ¿verdad?, es decir, combatir la inseguridad y sobre todo el tema de las pandillas en El Salvador, ¿verdad?, que mundialmente El Salvador era reconocido como uno de los países más peligrosos del mundo, ¿verdad? Esto ha cambiado, ¿verdad? De hecho, hay varios estudios que han surgido recientemente en donde El Salvador, ¿verdad?, es un caso pues sumamente exitoso porque en menos de una década El Salvador pudo, digamos, revertir esos índices altísimos que tenían de inseguridad y hoy por hoy, ¿verdad?, son uno de los países más seguros del mundo, ¿verdad?, es decir, del hemisferio occidental, ha superado a muchísimos países que anteriormente, ¿verdad?, o tradicionalmente eran países muy seguros, inclusive países europeos, ¿verdad? Entonces, esto ha hecho que este modelo, ¿verdad?, se esté intentando replicar, ¿verdad?, en varios países, sobre todo en países latinoamericanos, ¿verdad?, han llegado a El Salvador para poder ver cómo El Salvador ha hecho y sobre todo el presidente Nayib Bukele, ¿verdad?, qué medidas ha tomado y se intentan replicar en muchos países, ¿verdad? Sin embargo, es un poco complejo, ¿verdad?, porque el contexto, digamos, o la coyuntura en la que El Salvador está hoy por hoy, ¿verdad?, sobre todo por el hecho de tener, digamos, a los tres poderes del Estado trabajando de la mano, ¿verdad? Eso es un poco complicado en el resto de países, ¿verdad? Entonces, esto ha ayudado muchísimo y ha hecho que el modelo Bukele, ¿verdad?, como se ha mencionado en múltiples países, ¿verdad?, pueda, digamos, ser sumamente exitoso y sobre todo tener fases, ¿verdad? Ya ir, digamos, de ese combate frontal, el primer combate frontal que se realizó, ¿verdad?, por decretando, digamos, el estado de excepción que mes con mes se ha ido prorrogando. Y esto hace, ¿verdad?, que El Salvador pueda entrar, digamos, ya en una nueva era, ¿verdad?, y a ver, por ejemplo, temas económicos y ya empezar, digamos, a pensar en un crecimiento económico. Claro, Raiza, yo creo que siempre que he tenido la oportunidad de conversar con usted y bueno, con otros analistas también, siempre les digo yo que una de las partes, bueno, uno del éxito que ha tenido el modelo del presidente Nayib Bukele, de seguridad del presidente Nayib Bukele, es que todos jalan en la misma carreta, como dicen los buenos salvadoreños, es decir, todos van en el mismo barco, todos van en el mismo camino, todos jalan el mismo timón, es decir, todos están alineados a una misma visión. Y yo creo que a la hora también, desde el punto de vista de muchos analistas que tienen la oportunidad de conversar acá con ellos, me dicen, de nada sirve que de pronto puedan ver el modelo del presidente Bukele y quieren implementarlo en sus países, si no están todos alineados a la visión y de pronto si no hay una voluntad de un presidente para poder, digamos, hacer ese antes y ese después. Totalmente, esto es, digamos, es vital y esto es lo que ha hecho que El Salvador pueda tener, digamos, ese desarrollo en temas de seguridad, es decir, combatir esa inseguridad y ya ser hoy un modelo, un referente a nivel mundial, ¿verdad?, en temas de seguridad, es decir, han, digamos, llegado a, digamos, porcentajes tan bajos de criminalidad, ¿verdad?, que países como Estados Unidos, ¿verdad?, ya tienen acuerdos, ¿verdad?, bilaterales sumamente beneficiosos para ambos estados, porque ya El Salvador es ese referente, ¿verdad? Y como bien lo mencionabas, ¿verdad?, todos van en una misma vía, ¿verdad? Sería imposible poder realizarlo. Y muchos de los países que están, digamos, han ido a El Salvador a conocer este modelo y que intentan replicar ese modelo en sus países, es bastante complejo, ¿verdad? Porque los tres poderes del Estado de alguna manera no están alineados o no están trabajando, digamos, en pro, digamos, de ese plan país como sí lo está realizando El Salvador. Claro, no, y de hecho estamos viendo imágenes ahorita de cómo han venido diferentes
personalidades. Estamos viendo de hecho imágenes de la ministra de Seguridad de Argentina, donde vino, conoció el modelo de seguridad del presidente Bukele. Hemos visto también cómo han venido diferentes secretarios también de los Estados Unidos aquí a nuestro país a visitar también el SECOT, conocer de hecho de la mano cómo es ese trabajo, ese modelo del presidente Nayib Bukele, el modelo de seguridad. Y yo creo que esto es algo que no se había visto en ningún país de Latinoamérica, es decir, que también Estados Unidos vea a El Salvador como un referente en seguridad, cuando siempre en la historia ellos han sido los referentes en seguridad, también manda un mensaje a nivel internacional, Raiza. Totalmente, ¿verdad? Para los países latinoamericanos, Estados Unidos es el mayor socio comercial, ¿verdad? Y no solo el mayor socio comercial, sino en muchos de los sectores, ¿verdad? Sobre todo en temas de cooperación, ¿verdad? Y El Salvador, hoy por hoy, ¿verdad? Es, digamos, ese mayor referente, como lo ha mencionado inclusive el secretario de Estado Marco Rubio, ¿verdad? Inclusive el presidente Trump ha mencionado que El Salvador es el mayor aliado en la región para Estados Unidos, ¿verdad? En temas de seguridad, ¿verdad? Entonces, eso es un dato sumamente importante, ¿verdad? Anteriormente era impensable, digamos, que un país centroamericano, sobre todo, ¿verdad?, pudiera ser ese referente Exacto. en temas de seguridad, ¿verdad? Y El Salvador, pues, lo está haciendo, y cada vez, digamos, estos acuerdos bilaterales, sobre todo con Estados Unidos, van creciendo y traen, pues, muchos beneficios a la población. Raiza, ¿qué cosas son las que, desde su punto de vista, tienen que tomar en cuenta estos países que de pronto quieren dar ese salto, ese paso importante, histórico en el tema de seguridad? ¿Qué es lo que tienen que ver del Salvador? Es decir, ¿por dónde deben de ir? Sí, me parece que uno de los, digamos, mayores ejes de trabajo, digamos, que el presidente Bukele ha tenido es un poco que él llegó a combatir de manera frontal, ¿verdad? No lo hizo, digamos, nada más en papel o nada más mediáticamente, ¿verdad? Sino que él tomó, digamos, esas acciones concretas, ¿verdad? Y mucho también el tema de que su gabinete, ¿verdad?, trabaja en conjunto con él, es decir, no el gabinete de seguridad está trabajando en otros temas o el de ejecutivo, el legislativo está trabajando otros temas específicos, sino que ellos se alinearon muy bien, y eso creo que es lo que le hace falta a varios países, ¿verdad? Es decir, tal vez el Poder Ejecutivo está trabajando de lleno en temas de seguridad, pero no es del interés, por ejemplo, del Poder Legislativo, ¿verdad? En este caso, los diputados no están, digamos, alineados a esa misma idea, ¿verdad? Y esto, claro, obedece a múltiples factores, ¿verdad? También hay que entender que en muchos de los países, sobre todo latinoamericanos, el crimen organizado es un negocio, ¿verdad?, que genera mucho dinero. Entonces, de alguna manera, ¿verdad?, creo que ha sido también mucho el tema de que el presidente ha llegado de manera frontal, ¿verdad?, y no ha tenido, digamos, no ha estado, digamos, pues, sometido, digamos, a ninguno de esos poderes fácticos, como el presidente lo ha mencionado anteriormente, ¿verdad? Entonces, creo que eso es gran parte del éxito y que muchos de los países que intentan replicar no se está logrando. No, y lo que pasa es que también tenés, y yo creo que es un factor que es bien importante medir ahorita, Raiza, en esta plática que estamos teniendo de cara a los salvadoreños, es que también tenés a un presidente que a la hora de impulsar su programa de seguridad es respaldado por todo un país. Si no revisamos las encuestas, un 97, 98, bueno, algunas 95, algunas conservadoras hablan de un 90, 89% de su pueblo, de la gente que vive ahí, respalda las medidas de seguridad del presidente. Y dicen, presidente, no solo continúe con el plan control territorial, profundícelo, sino que no quite, no elimine, no siga prorrogando el régimen de excepción las veces que sean necesarias. Totalmente, ¿verdad? Y esto, pues como bien lo mencionas, en múltiples encuestas, ¿verdad?, que se han realizado, el presidente, lejos de, digamos, perder, digamos, esa legitimidad que la población le da, él la mantiene o la aumenta, ¿verdad? Esto, pues, no pasa en los demás estados. La mayoría de mandatarios, cuando ingresan, digamos, en su periodo presidencial, van perdiendo, digamos, año con año consecutivamente, van perdiendo, digamos, esa aprobación por parte de la ciudadanía, ¿verdad? No es el caso del presidente Bukele. De hecho, en su segundo periodo presidencial mantiene o ha aumentado también esa aceptación, y pues esto definitivamente legitima, digamos, ese proyecto nación que el presidente tiene, ¿verdad? Es decir, la población avala
este modelo que el presidente ha creado, ¿verdad? En conjunto con los tres poderes del Estado, y esto hace, ¿verdad?, que definitivamente todos estos proyectos que se están llevando a cabo, pues no solo son legítimos, ¿verdad?, sino que también son beneficiosos. Estamos hablando precisamente de lo que muchos países quieren implementar, y es el modelo de seguridad del presidente Nayib Bukele, y lo quieren implementar en medio de una crisis que sin duda está afectando a varios países de Latinoamérica, una crisis de inseguridad. Vemos que mientras El Salvador sigue sumando más días sin homicidios, varios países se hunden en esta crisis de inseguridad marcada por varias cosas: el fortalecimiento del crimen organizado y el narcotráfico, que yo sé que también juegan un papel amenazador, obviamente, para estos países. Y según diversos informes, estos factores se han convertido en la principal amenaza para la estabilidad no solo de sus países, sino también a nivel regional, superando incluso algunos conflictos armados en diferentes partes del mundo. ¿Qué lectura podemos hacer de esto, Raiza? Sí, pues varios países latinoamericanos, ¿verdad?, están enfrentando, digamos, una ola de violencia, un repunte, digamos, de esta violencia, ¿verdad?, como bien lo mencionabas, mucho, digamos, orientado al tema del narcotráfico, ¿verdad?, o al tema del crimen organizado transnacional, ¿verdad? Varios de los países, ¿verdad?, podemos mencionar varios de los países centroamericanos, Honduras, Guatemala, inclusive Costa Rica, ¿verdad?, y también México, sobre todo, y hay varios países también en Sudamérica que tienen ese repunte de violencia, Perú, Colombia, Brasil, Ecuador, ¿verdad? Colombia, claro. Totalmente, y esto pues definitivamente afecta, ¿verdad?, no solo pues a la población como tal de los países que están, digamos, pues azotados por este tipo de violencia, sino que también, ¿verdad?, a la región como tal, ¿verdad?, porque hay que entender, por ejemplo, el tema del narcotráfico, ¿verdad?, no solo, es decir, ¿verdad?, el crimen organizado siempre está buscando nuevas rutas o rutas alternas, ¿verdad?, y al no tener, digamos, todos los países estar, digamos, en la misma sintonía, digamos, para poder combatirlos, ¿verdad? Entonces hay países, digamos, que tienen eso y van dejando que el crimen organizado transnacional vaya creciendo, ¿verdad? Esto pasa mucho, sobre todo en los países del norte de Centroamérica, por ejemplo, en México, ¿verdad?, que esas rutas hoy por hoy están cobrando muchísima fuerza, ¿verdad? Y esto pues afecta a la población, definitivamente afecta a la población de toda la región. Claro, estamos viendo, ya lo decía usted, Raiza, México, Venezuela, Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, enfrentando serios problemas de seguridad debido al aumento de la criminalidad, y yo creo también que hay que decirlo, falta de medidas y voluntad también para poder resolverla, Raiza. Totalmente, ¿verdad? Sobre todo el tema de la voluntad política, como lo mencionabas, ¿verdad? Es algo que El Salvador, ¿verdad?, sí ha tenido con el presidente Bukele, ¿verdad? Esa voluntad política de poder hacer las cosas con las herramientas que se tienen, ¿verdad? Con el Estado, digamos, con el poder del Estado como tal, ¿verdad? Pero hay varios de estos estados que no lo están haciendo, ¿verdad? Y muchos países inclusive, ¿verdad?, están siendo cómplices, digamos, del crimen organizado transnacional, ¿verdad? Y eso hace que el crimen organizado transnacional año con año, ¿verdad?, consecutivamente vaya incrementando y cada vez tenga más fuerza y se vaya también involucrando inclusive en política. Claro. La escalada de violencia que también ha sufrido, de hecho, Bogotá, Colombia, reportaron, de hecho, en los últimos días al menos 6 asesinatos en menos de 24 horas. De hecho, la noche del miércoles también estuvo marcado por actos de delincuencia y violencia en diferentes puntos de la capital. También se ha visto en México sí que se han registrado más de 30,000 muertes violentas, 30,000 homicidios durante 2024, y ya se están reportando más de 127,000 desaparecidos. Y esto obviamente a la hora de ver cifras, por supuesto, El Salvador con México, que yo sé que muchos salvadoreños me decían, Armando, no comparemos, pero yo creo que sí vale la pena poder traerlo a la mesa, porque al final pues también llaman la reflexión estas cifras. Totalmente, ¿verdad? Por ejemplo, como lo mencionabas, tanto en Bogotá como en México, ¿verdad?, que son países, en Colombia, que son países Sí. tan grandes, y en ciudades, por ejemplo, como Bogotá, como Ciudad de México, ¿verdad?, que son ciudades un poco más grandes, digamos, en Latinoamérica y son un referente, pero la criminalidad ha aumentado exponencialmente, ¿verdad? Y Exacto. esto también hay que tener un factor que es clave, ¿verdad? El hecho de la seguridad, ¿verdad? Muchas veces la seguridad es percepción, ¿verdad? Y la población, digamos, tener esa percepción que el Estado está ausente, que no hay, digamos, no habrá un castigo ejemplar sobre todo, ¿verdad?,
pues la población, digamos, el crimen organizado cada vez se está empoderando más y comete actos delictivos, ¿verdad? Porque no va a haber, digamos, un seguimiento o un castigo ejemplar al momento de cometerlos, ¿verdad? Y esto ha hecho, ¿verdad?, que mucha de la población también, al momento de que la criminalidad repunta, ¿verdad?, la migración irregular también repunta, ¿verdad?, sobre todo a Estados Unidos. Claro, en Perú de hecho también a la hora de analizar las cifras, más de 6 personas son asesinadas cada día y en 2025 hay una cifra sumamente preocupante. Solo en los primeros 100 días, de hecho, se contabilizaron casi 700 homicidios, una cifra que supera sin duda registros de cualquier año en este periodo. Y si nos podemos seguir analizando cada uno de los países, Haití, por ejemplo, y estaba leyendo una nota súper interesante, de hecho, Haití enfrenta un punto de no retorno ante la creciente violencia de las pandillas, según lo que también ha alertado Naciones Unidas. El escenario de una nueva escalada de violencia, pandillas en las últimas semanas se acerca a un punto de no retorno que amenaza con asumir el país caribeño en un caos total. Es lo que advirtió obviamente Naciones Unidas y la gente también a la hora de ser consultada, que le preguntan obviamente, opinan lo mismo. Yo creo que siempre digo, gracias a Dios y gracias obviamente que existe un presidente como el presidente Nayib Bukele, las cosas aquí en El Salvador ahora son diferentes. Porque si nos podemos a revisar la historia y los salvadoreños no dejarán mentir, Raiza, veníamos de la capital, siendo la capital del crimen, veníamos con, en los meses cerraban con más de 300 asesinatos diarios. Entonces, sí creo yo que te trae mucho la reflexión a la hora de revisar y de poder analizar estas cifras, Raiza. Totalmente, y como bien lo mencionabas, ¿verdad? Hablando del caso de Haití, por ejemplo, ¿verdad? Que las pandillas ya se han apoderado, digamos, del país entero, ¿verdad? Ya esa ausencia del Estado es más que evidente, Exacto. ¿verdad? En ese sentido, El Salvador pues puede hablar con mucha propiedad, ¿verdad?, del presidente Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque él encontró un país así, ¿verdad? Un país donde las pandillas, digamos, imperaban y gobernaban de alguna manera, ¿verdad? Estaban permeadas en la sociedad civil, en el gobierno inclusive, ¿verdad? Y esto ha traído, ¿verdad?, que pues el presidente logró combatir de manera frontal, ¿verdad?, con medidas extremas, pero eran sumamente necesarias, ¿verdad? No es el caso de Haití. En el caso de Haití, como bien lo mencionaba, ya la ausencia del Estado es evidente, ¿verdad? Y no solo porque Haití también tiene los índices más elevados, casi que en todo el mundo, en temas, por ejemplo, de desnutrición y de pobreza extrema, ¿verdad? Entonces, esto hace que el país cada vez esté más pobre, también como lo mencionábamos anteriormente, ¿verdad? El tema de las estadísticas, muchas veces se intenta hacer una comparativa y hay gente que se rehúsa, digamos, un poco a tomar esas estadísticas de referencia de que da El Salvador, digamos, esos datos, ¿verdad?, que son sumamente positivos, porque muchas veces se dice que El Salvador es pequeño en comparación a otros territorios, por ejemplo, México o Colombia, ¿verdad? Sin embargo, claro, ¿verdad? Como bien lo ha mencionado el presidente Bukele, ¿verdad? Si existiera un poco esa voluntad política, se pudiera ir haciendo por regiones o inclusive por estados, ¿verdad? Ir combatiendo, digamos, al crimen organizado. Claro, estamos viendo de hecho imágenes de Haití, las pandillas en Haití, precisamente cómo se han activado y lo que muchos dicen, bueno, esto es lamentable, una situación humanitaria. La diplomacia, de hecho, de ese país también está pidiendo apoyo, está pidiendo ayuda, se acerca a un punto de retorno, la violencia de las pandillas sigue expandiéndose en diferentes zonas de Haití, los haitianos viven en una vulnerabilidad cada día mayor y son cada vez más escépticos, escuche bien, pueblo salvadoreño, son cada vez más escépticos sobre la capacidad del Estado para responder a sus necesidades. Sin una ayuda internacional decisiva, concreta, oportuna, la situación de seguridad de Haití podría no cambiar, según lo que afirmaba, por supuesto, María Isabel Salvador del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y decía precisamente Haití podría enfrentarse a un caos total, que es lo que se está viendo ahí. De hecho, se pedía al Consejo de Seguridad que actúe para satisfacer las necesidades urgentes del país y de su población. Su rápida respuesta podría ser parte de la solución a un deterioro tan extremo. Es lo que reza precisamente la preocupación de Naciones Unidas.
Sí, ya cuando el Estado, ¿verdad? Como lo he mencionado, ya esa ausencia del Estado es más que evidente, ¿verdad? Ya cabe recurrir, digamos, a esta ofensiva diplomática en donde ya se solicita ayuda internacional. ¿Por qué? Porque ya se vive una crisis humanitaria en el país, ¿verdad? Y esto pues no solo va a afectar a la población grande, ¿verdad? Sino sobre todo a los niños, ancianos, mujeres, ¿verdad? Entonces esto hace, ¿verdad? Que digamos, medidas que el país está tomando, el Estado como tal, ya no sean pues las óptimas, ¿verdad? Porque ha habido demasiada ausencia del Estado durante décadas, ¿verdad? Entonces, cualquier medida, digamos, que se tome de forma reactiva, actualmente, ¿verdad? No va a poder combatir porque ya las pandillas han permeado a la sociedad como tal, al Estado como tal, y ya se hace sumamente difícil, ¿verdad? No es el caso de El Salvador estaba tal vez iniciando en esa etapa, pero fue cuando el presidente Bukele, ¿verdad? Llegó y tomó esas medidas frontales, ese combate frontal, que ha dado muy buenos resultados. Claro, a la hora también de ver México, yo veía una de las noticias recientemente del asesinato de una mujer y su hijo que buscaban a mexicanos desaparecidos en Guadalajara, Jalisco, y ellos pertenecían a un colectivo Guerreros Buscadores. Ella fue baleada junto a su hijo durante la noche del miércoles, según lo que informó la Fiscalía de Jalisco. A la hora de analizar obviamente también estos casos, ver estas cifras, estas historias también, sin duda creo yo que el país va por el rumbo correcto y la visión del presidente es cada día más clara, más contundente, de no regresar al pasado, Raiza. Totalmente, como bien lo mencionas, ¿verdad? En México se está viviendo también una crisis en temas de seguridad, ¿verdad? Digamos, sí se cuenta, digamos, con el recurso, ¿verdad? Tanto económico como el recurso de gobierno como tal. Sin embargo, ¿verdad? Puede ser que el tema de la voluntad política no sea tan evidente o no sea tan claro como sí pasa en El Salvador, ¿verdad? Entonces, situaciones como esas que mencionas, ¿verdad? Se han escuchado, se escuchan todo el tiempo, ¿verdad? Y esto, pues, definitivamente, a gran parte de la población que vive en los estados donde la violencia ha repuntado, ¿verdad? Pues hace que la población viva en zozobra, ¿verdad? Y esto pues ya no es sano, inclusive en temas de seguridad y en temas de salud mental, ¿verdad? Más es el caso, pues como bien lo has mencionado, ¿verdad? Del presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Que él sí ha dado, digamos, ese combate frontal y con los recursos que él tenía, ¿verdad? Al poder llegar, cuando llegó al poder, ¿verdad? Fue como ha logrado y lo sigue haciendo, ¿verdad? Ahora ya pues tiene muchos aliados, ¿verdad? Aliados estratégicos y sobre todo, como lo mencionábamos al inicio, ¿verdad? El tema de que el gobierno, el pueblo como tal, le da esa legitimidad al gobierno, ¿verdad? Y eso permite que estas acciones puedan ser tomadas concretamente y sean pues no solo beneficiosas para la población de El Salvador, sino para la región entera.